Susana Mercado. Susana es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con experiencia en el ámbito de los derechos humanos y diversos aspectos del derecho internacional privado. En México, ha laborado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En el extranjero, se ha desempeñado como abogada en el Departamento de Protección del Consulado de México en Seattle, Washington, y en una firma estadounidense de abogados. Asimismo, fue miembro y voluntario en organizaciones de base dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, tales como One America, el Centro de la Raza, entre otras. Muy bienvenida, Susana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de los medios electrónicos. A la diputada Ana Lilia Herrera en especial, le agradezco esta oportunidad de acercarnos a tener esta conversación con las personas que nos acompañan, los miembros del colectivo, a la maestra Charbel, que he tenido la oportunidad de compartir diversos espacios con ella. En una más estamos aquí, maestra, muchas gracias. También a la compañera Laura Ramírez. Con mucho gusto estamos aquí para tener esta conversación sobre unas breves notas de la discriminación hacia la población LGBTIQ en México. Y me da gusto ver cómo la maestra Charbel y yo coincidimos en varios de los elementos. De verdad que si nos hubieran visto antes de conectarnos el día de hoy, de verdad parece que nos pusimos a propósito de acuerdo, pero no es así. Simplemente es que los elementos que hay que valorar para poder hacer pronunciamientos puntuales sobre la situación en el tema, pues acaban llevándonos al mismo punto, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar reconociendo que, como bien lo dijo la maestra Charbel, a nivel normativo, nuestra Constitución en México señala claramente en el artículo 1 cómo queda prohibida toda discriminación. Y a pesar de que está esta prohibición desde el marco constitucional, la realidad es que en nuestro día a día, la realidad es otra, ¿no? Los miembros de la comunidad LGBTIQ lo viven de otra manera a pesar de lo que dice la Constitución y lo que dicen otros elementos normativos. Y lo más preocupante de esto es que no solamente es para la población LGBTIQ, sino para varios grupos de los llamados vulnerables que realmente tienen que vivir con las mismas circunstancias de la realidad que tenemos como cultura mexicana. Desgraciadamente, en varios de los espacios donde nos desarrollamos encontramos que no solamente para el ejercicio de nuestros derechos, sino en la simple interacción diaria que tenemos para asuntos sencillos como pudiera ser el rentar una casa, puede ser una barrera el pertenecer a la comunidad LGBTIQ. Al respecto, me gustaría comentarles un poco, también retomando la idea de la maestra Charbel sobre la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017. En ella se tomaron varios indicadores con motivo de buscar elementos que nos permitan distinguir qué es la discriminación, por qué se da, cuáles son sus elementos, y un poco darnos un marco situacional al respecto. Esta encuesta se generó con un muestreo más o menos de unas 245 personas. Perdón, es que no, discúlpenme. Y de ellas se desprendieron los siguientes elementos. De la muestra que se observó, encontramos que la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses según su orientación sexual. Esa información está disponible y en la ENADIS, que fue elaborada en colaboración con CONAPRED, la CNDH, el CONACYT, el INEGI y la UNAM. En esta misma encuesta encontramos que la percepción sobre el respeto a los derechos se vivió de la siguiente manera. Cuando se buscó una pregunta respecto a cómo percibía la gente a la que se encuestó la manera en que se respetan o no se respetan los derechos de ciertos grupos de personas, se acabó respondiendo que las personas gays o lesbianas, según las personas a las que se encuestó, el 66% consideran que se respetan poco o nada sus derechos. Otro elemento que se desprendió de la ENADIS, que es un elemento que también considero que es un foco al que hay que poner atención, es el elemento de la apertura a la diversidad. Algunas de las personas encuestadas tienen una predisposición inicial a tratar de manera distinta o a no dejar vivir, por ejemplo, en una habitación o en una casa que sea de su propiedad a una persona que tenga ciertas características.
Las personas que tuvieron la cantidad más importante de rechazo, digamos, en porcentaje, fueron las personas nacidas en el extranjero, las personas jóvenes, las personas con VIH-Sida en tercer lugar, y en un cuarto lugar y quinto lugar las personas miembros de la comunidad trans y las personas gay o lesbianas. La ENADIS nos habla de que es un 33, entre un 33 y 41% y un 30 y 35% respecto de esta población, de la población trans y la población gay o lesbiana. Es decir, ¿en qué se traduce esto en términos muy sencillos? Estamos hablando de que si yo soy una persona que soy dueña de una propiedad y yo estoy considerando elementos que me van a decidir si le rento o no una casa a una persona, una razón que yo voy a considerar a partir de esto va a ser si la persona tiene una preferencia sexual distinta. La verdad es que este indicador, yo cuando lo leí me dejó preocupada, porque en una cosa que es pues una acción de un día en día que una persona tiene que buscar pues un lugar donde rentar cuando está llegando a un espacio distinto para vivir, veo que las gráficas a nivel nacional pues son preocupantes. Según la propia ENADIS, lo que nos señala es que hay un elemento grave, alto, el 64.4% de la población a nivel nacional considera este elemento, es decir, la preferencia sexual de la persona, como un elemento a partir del cual ellos pueden decir, ¿sabes qué? Mejor yo a esta persona pues no le rento. Y eso en comparación, por ejemplo, con lo que se vive en la Ciudad de México, que es equivalente a un 40.5%, pues sí hay una diferencia de un 20% que es relevante, ¿no? Respecto al aspecto nacional y al aspecto cómo se maneja, cómo se vive en la Ciudad de México. Es decir, si uno es miembro de la comunidad LGBTI y quiere rentar, pues es bastante más sencillo hacerlo en la Ciudad de México en comparación con el resto del promedio que existe a nivel nacional. Ahora, con motivo de pues justamente la reflexión a partir de las condiciones a nivel nacional y a nivel el Estado de México, aquí hay una tarea especial para las compañeras del colectivo de 50+1, así como las autoridades locales y los ciudadanos habitantes del Estado de México. En esta entidad, este porcentaje respecto a un aspecto sencillo como el que estoy hablando de la predisposición que hay para rentarle o no rentarle a una persona es de 61.5%. Es decir, si tomamos en consideración que la Ciudad de México es vecina del Estado de México, estamos hablando de una diferencia también del 20%, un poquito más del 20% entre cómo se vive este aspecto muy puntual en la Ciudad de México y en el Estado de México. Tomé este ejemplo, que el ENADIS es uno de varias preguntas que se hacen, porque me pareció una referencia muy puntual, muy específica, de pues, una acción que te puede mostrar cómo las personas viven la discriminación en un elemento que a lo mejor parece ordinario, vaya, porque cómo puede un dueño de una casa ver a primera mano, digamos, juzgar si una persona es miembro de la comunidad LGBT o no, pero al final del día, el asunto es que si la persona lo supiera, él tiene una disposición, él o ella tiene una predisposición a negarse a rentarle a la persona simplemente por tener una preferencia sexual distinta. Ahora, el tema aquí también es que la realidad, pues sí es distinta a nuestro marco normativo, como lo señaló la maestra Charbel también. Contamos con un marco normativo amplio, desde la Constitución hasta la Ley Federal para eliminar la discriminación, múltiples tratados internacionales, la referencia al Código Penal Federal, es decir, la protección a nivel normativo, a nivel del sistema jurídico es amplia. Encontramos que la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece sanciones administrativas, define lo que es la discriminación, permite que se sancione a actores desde los particulares hasta las autoridades del gobierno federal, y el Código Penal incluso establece sanciones de tipo penal a las personas que cometan alguna acción que se clasifique conforme al tipo que establece el artículo 149. Esto es a nivel, digamos, el orden jurídico interno, que es de origen interno de México. Además, contamos con instrumentos internacionales en los que se condena y se promueven las formas para eliminar la discriminación, como el Pacto de San José, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. Eso está especialmente dedicada a eliminar la discriminación por temas de género hacia las mujeres, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre muchas otras. Incluso también, como ya lo han manifestado, la existencia de un organismo especializado que se suma a la lucha de la discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde el 2003, paralelo y trabajando de manera, digamos que
en canales separados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para darle una especial atención al tema de la discriminación. De todas maneras, los resultados de la ENADIS de 2017 son claros, no podemos dejar de ver la realidad y eso es lo que quiero dejar hoy como un poco como reflexión, más allá de los temas técnicos estrictamente legislativos. Encontramos que la verdad es que la existencia de un marco normativo nutrido, amplio, nacional, internacional, de todas maneras nos dejó con una situación en México con los resultados como los da la ENADIS, ¿no? Con una pregunta en la que una persona que tiene una casa en México le puede negar la oportunidad de rentar a otra simplemente por su preferencia sexual, una cuestión sencilla de un día ordinario de una persona. Entonces, ¿dónde están los problemas con un marco normativo tan nutrido? ¿Por qué tenemos estos datos? ¿Por qué tenemos estos números? La respuesta es sencilla. El problema realmente no son las leyes. Nunca, como abogados, creo que muchas veces nos pasa que tenemos estas reflexiones, la gente nos pregunta, nos hace consultas a nivel pues muy técnico respecto a los contenidos legislativos, pero muchas veces no es realmente la legislación, no es realmente el tema técnico, porque nuestro marco normativo desde la Constitución de 1917, pues siempre ha sido de avanzada. En realidad no son las leyes ni necesariamente quienes las aplican, que no estoy diciendo que no es el caso, porque ahí también tenemos un tema, pero realmente cuando se habla del asunto de discriminación, el problema tiene más bien una base, una raíz cultural, y que es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras como mexicanos cambiarla. Sobre este específico, la propia ENADIS nos lleva a las reflexiones también, que van muy de la mano con lo que comentó la maestra Charbel. La propia ENADIS nos lleva a hablar y a revisar el tema de los prejuicios y los estigmas. Los prejuicios están íntimamente relacionados con los estigmas. Los prejuicios son una predisposición irracional a adoptar comportamientos negativos hacia un grupo y sus miembros, basados en una generalización errónea y rígida acerca de ellos. Así nos hace el señalamiento la ENADIS, y esto en consideración un poco también a lo que es la definición que hay de estigmas. El estigma, según la Real Academia Española, es un desdoro o mala fama a partir de pues, estos elementos de prejuicios que pueden existir, ¿no? Entonces, estos conceptos son en muchos momentos base de los motivos internos por los que una persona llega a discriminar a otra. Pues con motivo de estos dos conceptos, me gustaría compartir con ustedes unas breves reflexiones finales, ya para salir un poco del aspecto normativo y llevarlo a lo social, respecto de un libro que se llama, el título original es Whistling Vivaldi, o Chiflando a Vivaldi, es la traducción que sería al español, del sociólogo estadounidense Claude Steele. En este libro, él habla a detalle de varios aspectos relacionados con la discriminación, de dónde viene, cómo funciona dentro de la sociedad y cómo afecta a los individuos en su interacción, según pertenezcan a un cierto grupo vulnerable. Este libro, el título del libro, el maestro Steele, lo pensó a partir de una historia de un chico afroamericano que por las noches, saliendo de la escuela, iba caminando, él iba en una banqueta y notaba que las personas de piel blanca se pasaban al otro lado de la banqueta o se bajaban de la banqueta un poco para evitar el contacto con él. Pues él notó que esto le pasaba todos los días por las noches. Un día se traía en la mente una canción de Vivaldi y empezó a chiflarla en el camino. Pasó una pareja de piel blanca junto a él y él notó que con esa acción de escucharlo a él chiflando una canción de Vivaldi, notó que la pareja blanca seguía caminando derecho, hasta le sonrió y se siguió de largo. Entonces, en ese momento, el muchacho detectó el prejuicio que la gente tenía por el color de su piel y que no podía cambiarlo al asociarlo, y que él pudo cambiarlo más bien al asociarlo con ese sonido del chiflido de una canción de música clásica. Entonces, en ese momento, él percibió que con esa acción ellos lo percibieron como una persona educada y que ya no representaba peligro. El doctor Steele a lo largo del libro habla de varios temas, pero uno que quiero dejarles como una nota a revisar es estos elementos de contingencias identitarias, así le llama él, que surgen cuando hay algún prejuicio o estigma negativo frente a un grupo de personas. Este elemento de contingencia
es esta reacción que tuvo que generar para poder compensar el prejuicio que las personas tenían frente a él por ser de piel oscura. Es entonces así que, pensando en la discriminación hacia la población LGBTIQ, pues quiero dejarnos con esta reflexión de cuáles son esos prejuicios negativos que pueden existir respecto a la población LGBTIQ que nos hacen discriminarnos, como señala claramente la ENADIS, con una simple acción como puede ser rentar una casa. Es decir, ¿con qué lo asociamos? Y por otro lado, ¿qué acciones toma la población LGBTI para lidiar con estas contingencias identitarias que se generan a partir de estereotipos y estigmas que podemos tener frente a la población? Es decir, al final creo que los análisis y reflexiones a partir de estos términos nos van a llevar a una discusión y a un intercambio que es mucho más rico a nivel cultural y a nivel social. Creo que podemos lograr mucho más por este lado que legislando y esperando que las autoridades nos den las respuestas. El elemento de cambio realmente se encuentra en cada uno de nosotros para eliminar la discriminación.